en este momento a dar una explicación de manera general y a la vez específica de algunas de las características que implica el premuestreo. Definido un premuestreo, como su mismo nombre lo dice, como todas aquellas actividades que están asociadas antes al muestreo. De alguna manera podemos decir es como prepararnos para la actividad de campo. O sea, todos aquellos elementos necesarios, requerimientos, los recipientes, las etiquetas, los registros de campo, las sustancias que yo necesito o que necesitamos en campo, cuando efectivamente me lo dice o me lo expresa, me lo orienta el estándar métodos, que es una recopilación justamente de todo lo que es la información asociada a este proceso desde el punto de vista de cómo vamos a preparar las herramientas necesarias para el evento. Retomando un poco lo que habíamos dicho hace un rato. Nuestros recipientes, sea el recipiente que sea, generalmente, como dijimos, plástico o polímero, y vidrio, correcto. Sea del material que sea, esto tiene un protocolo para su tratamiento previo. Normalmente se estima de que para todo tipo de muestreo se debe tener un recipiente nuevo, siempre. En ocasiones, ciertos recipientes, dependiendo del estado en que se encuentre después de un programa de muestreo, ¿qué ocurre? Se examina si efectivamente los recipientes están aptos para poderse reutilizar. Eso amerita obviamente más ¿con quién? Con los materiales en vidrio. En razón de que el vidrio, primero, es mucho más dinero. Segundo, se afecta mucho menos que el material polimérico. Y en consecuencia es más fácil o es más viable más bien recuperar y reutilizar un material de vidrio que un material de polímero. Nuevamente el material polimérico con cierto tipo de aguas que de pronto estén comprometidas de manera muy significativa desde el punto de vista ambiental, aguas residuales industriales, aguas residuales asociadas a entornos petroleros, como por ejemplo sitios de exploración, explotación, almacenamiento, conducción, refinación, etcétera, etcétera, todas las actividades que tienen que ver con la parte industrial en el campo petrolero. Normalmente los recipientes plásticos no ameritan recuperarlos. Adicionalmente son recipientes evidentemente muy económicos, entonces no vale la pena. O sea, recuperar un recipiente de un costo tan bajo con el objeto de algo economizar no tiene mucho sentido. ¿En razón de qué? De que esto nos podría generar contaminación cruzada y en un momento determinado llegar al punto de los falsos positivos analíticos o falsos positivos ambientales. O sea, atribuirle algún tipo de sustancias a mi muestra que no le corresponden porque de pronto el recipiente resultó contaminado y en ese momento se vuelve un problema. Hay un protocolo y ese protocolo asocia una serie de tratamientos tanto físicos como tratamientos químicos, tratamiento con cierto tipo de sustancias de orden tensoactivo, no iónico, con el objeto de hacer limpieza profunda a cada recipiente. Si hablamos de recipientes plásticos, ese tratamiento básicamente es un lavado con un detergente no iónico, con abundante agua potable, agua de la llave, y luego un enjuague, un rinse final con agua preferiblemente deionizada y adicionalmente que puede ser un agua destilada también. En esas condiciones los recipientes plásticos quedan listos para su reuso. Los recipientes de vidrio en el protocolo que aplica al tratamiento de los recipientes implica que se los puede tratar a otro nivel, un tratamiento químico. Y el tratamiento químico significa que se somete a un proceso de lavado inicialmente algo parecido a los recipientes plásticos, con un detergente no iónico, abundante agua potable, y luego se somete ese recipiente a una mezcla
de sustancias químicas donde básicamente es ácido sulfúrico más dicromato de potasio. Normalmente esta mezcla se denomina mezcla sulfocrómica. Esta mezcla sulfocrómica, ¿qué es lo que pretende? Limpiar de manera muy profunda este material. Este material se somete a unas cubetas donde tenemos justamente esta mezcla de ácido sulfúrico con dicromato de potasio y agua. Nuevamente se estima para que eso tenga un muy buen lavado y eliminar cualquier vestigio de sustancias que hayan quedado de anteriores muestreos, que ese material esté algo alrededor de 12 horas. Generalmente eso se dice del día para la noche, del día hacia el otro día. Esta exigencia obviamente es para aquellas sustancias que la normativa tiene un mayor rigor. Estamos hablando de compuestos orgánicos individuales, por ejemplo como hidrocarburos, por ejemplo como trialometanos, por ejemplo como aromáticos polinucleares, por ejemplo como fenoles, por ejemplo como plaguicidas, como para mencionar algunos casos muy conocidos y que son de mucho rigor. Para los exámenes físico-químicos, el protocolo de lavado no exige llegar hasta el punto de hacer un lavado con mezcla sulfocrómica. Simplemente se requiere hacer un tratamiento de tipo lavado con detergente no iónico, un lavado con abundante agua potable y finalmente un rinse con agua desionizada. Lo que sí es prudente es que después de este lavado, este material se someta a un tratamiento térmico, o sea, aproximadamente algo alrededor de los 105 grados centígrados durante unas 12 horas y luego se retiran del sitio donde se está trabajando ese tratamiento térmico. Nuevamente se utilizan para el efecto hornos de secado, como este tipo de horno, donde se somete cada uno de los recipientes a un tratamiento térmico a 105 grados centígrados. El tratamiento de los materiales de tipo de vidrio, ¿sí?, que ya tienen requerimientos más especiales que implican cuando la normativa lo exige y se exigen niveles de partes por billón, de que una vez que se le ha hecho el tratamiento con mezcla sulfocrómica, se retiren cada uno de estos materiales. La mezcla sulfocrómica sigue sirviendo, no se puede eliminar. Sigue sirviendo durante varias épocas de lavado. Esta mezcla sulfocrómica fácilmente puede actuar con buena eficiencia durante periodos, dependiendo de la intensidad pues o de la frecuencia de material que se sumerja a estos recipientes, con el objeto de que se haga una limpieza profunda, y puede aguantar fácilmente procesos de lavado diario hasta de 4 a 8 semanas sin que haya un efecto visible, digámoslo así, y que deje de pronto un residuo respecto a otro residuo de diferentes recipientes. Una vez que sale de la mezcla sulfocrómica, ese recipiente debe lavarse con abundante agua potable y preferiblemente también con un detergente no iónico, luego un lavado adicional con agua potable y finalmente un rinse con agua destilada. En el caso de las exigencias de las sustancias o grupos de sustancias que están en el orden de las partes por billón o partes por millón, como los ejemplos que habíamos puesto anteriormente, hidrocarburos individuales, trialometanos, hidrocarburos aromáticos mononucleares, poliaromáticos, pueden ser también fenoles, plaguicidas, diferentes tipos de plaguicidas, que son como los grupos de sustancias más críticas desde el punto de vista por su alta residualidad. La normativa internacional y la nuestra, aquí local en Colombia, nos exige niveles entre las ppbs y las ppms. En ese caso, necesariamente, una vez se hace el lavado, después de la mezcla con sulfocrómica, como dijimos hace un momento, se debe hacer un lavado con hexano grado analítico o con mezcla de hexano grado analítico. Y una vez se hace el lavado con esta mezcla de hexano grado analítico, solvente que se puede recuperar y utilizar para posteriores lavados,
mediante un proceso de recuperación o de destilación, para lo cual se puede utilizar este equipo, que es un rota evaporador, donde en este recipiente, que es un balón que permite justamente el trabajo con estos sistemas de recuperación de solventes, este sistema genera aquí en esta parte un proceso de rotación con el objeto de que la mezcla que tenemos del solvente que hemos utilizado empiece a generar este proceso de rotación para ayudarle con la energía cinética. Una vez el recipiente está ya lavado, se haga el último rinse con la acetona, se lleva con los otros recipientes en vidrio al horno de secado durante 2 horas. Este proceso que estamos analizando efectivamente tiene una seguridad de que efectivamente los recipientes quedan absolutamente exentos de cualquier residuo que podamos haber tenido en algún otro programa de muestreo que se haya hecho en este caso. Obviamente, tanto en los recipientes de vidrio como en los recipientes de polímero, dependiendo de lo que uno vaya a analizar, del parámetro que vaya a medir, siempre se requiere un testigo. Y ese testigo puede tener 2 posibilidades. O sea, un testigo que sea positivo y un testigo que sea testigo cero. Me explico. El testigo positivo es un estándar que aseguramos que tiene una determinada concentración de sustancias. Que eso fundamentalmente se utiliza cuando yo quiero hacer procesos de exactitud desde la etapa de las buenas prácticas de muestreo. O el testigo cero. ¿Cuál es el testigo cero? El que se denomina en esos trabajos el blanco. Por eso, por definición, blanco, ¿qué es? Todo menos la muestra, porque la muestra asumimos o presumimos que tiene información de alguno de los parámetros que queremos evaluar. Por eso, blanco no es ni la muestra, ni tampoco el estándar. ¿En razón de qué? Porque el estándar va a contener sustancias que se van a evaluar como alguno de los parámetros de la calidad del agua. ¿Qué quiere decir? Que yo debo utilizar un recipiente tratado igualmente, pero donde me asegure que no hay ningún aporte en alguna etapa del muestreo que no me aporte absolutamente nada. Si el uso de algún tipo de sustancia preservante, ahorita vamos a hablar más adelante de los preservantes o de la preservación de la muestra en campo, si hay alguna sustancia, algún evento, alguna actividad, alguna etapa de lo que estoy haciendo en campo que yo presumo que me puede estar aportando algo, el blanco va a ser mi testigo. Porque todo lo que haga con mi muestra, tengo que hacerlo con el blanco. Obviamente lo único que no puedo hacer aquí con mi blanco son 2 cosas. Primero, ni capturar muestra, ni colocarle estándar, o sea, sustancia de señal positiva, dependiendo de lo que voy a hacer. Ejemplifiquemos el asunto. Yo estoy haciendo una determinación de sulfatos en aguas. Tengo mis recipientes para tomar la muestra. Los sulfatos me establecen de que yo debo hacer una preservación. Y esa preservación indica posiblemente no solamente una preservación física, sino una preservación química. Lo que yo le aplique en campo a mis muestras, tengo que yo aplicarlo a quién? A mi blanco. Obviamente aquí en el blanco, ¿qué debe haber? Como sustancia debe haber agua desionizada. Tiene agua que la lleve del laboratorio y que me sirva como testigo. ¿Por qué? Porque cuando yo desarrolle el procedimiento para llevar a cabo los procesos de la evaluación de esos sulfatos, yo voy a requerir agua. Pero previamente en campo tuve que requerir ¿qué?
la adición de pronto de sustancias que me permitan preservar los sulfatos, para que los sulfatos presentes allá en el punto de muestreo no se me alteren y realmente sean los que correspondan a la evaluación de esos sulfatos en el laboratorio. Por lo tanto, si yo tengo que agregar X, Y o Z preservantes y fuera de eso, mi muestra, llevarla a un proceso físico de preservación que puede ser la refrigeración, igualmente que necesariamente tiene que igual someterse a ese tiempo. Adicionalmente a esto me sirve como testigo para que en el laboratorio que me van a hacer mis análisis me digan, oiga, ¿y dónde está su testigo? Ese testigo es justamente el blanco. Por eso siempre tiene que haber un blanco. Un blanco que tiene que venir de campo. En ocasiones, a veces no se tiene en cuenta ese detalle y solamente se utilizan blancos analíticos del laboratorio. Está bien utilizarlos como técnica de referencia para saber si mi técnica está funcionando correctamente. Pero ¿qué pasó antes de que llegue la muestra al laboratorio? Quizás pudieron haber habido algunos eventos dentro de los procesos, de las etapas que se llevaron a cabo en la etapa de campo, en la etapa de muestreo, que pudieron haber aportado posibles contaminantes. De esta manera, mi blanco, mi testigo cero, si hubo algún evento aquí me lo va a reportar. Por ejemplo, un preservante químico que de pronto por algún motivo se contaminó y de pronto me puede dar una señal positiva de este ejemplo que hemos colocado como sulfatos. Cuando yo procese o cuando el laboratorio procese esta muestra, que no es muestra, perdón, sino que es blanco, ¿qué ocurre? Me va a decir, oiga, su blanco está dando señal positiva. Y ahí entonces las cosas, para efectos del reporte y para efectos de la seguridad, deben tenerse mucho cuidado. Entonces ahí tenemos un blanco de campo que luego sigue la secuencia como blanco analítico. ¿Dónde? En el laboratorio. Bien, esto es lo que tiene que ver justamente con la parte del tratamiento de los recipientes.